¿Y si te dijera que a los 77 años, cuando la mayoría cree que ya no hay sorpresas, una de las mujeres más icónicas de la televisión latinoamericana decide abrir su corazón y decir: mi amor verdadero no fue el que todos pensaban? Sí, estoy hablando de Florinda Meza, la eterna doña Florinda, la mujer del "no te juntes con esa chusma", la compañera de vida de Roberto Gómez Bolaños. Y hoy, la historia da un giro que nadie esperaba. Pero antes de que saquen conclusiones, antes de que los titulares vuelen más rápido que el señor Barriga cobrando la renta, vamos a respirar y a hablar como adultos. Porque cuando una figura como Florinda, nacida el 8 de febrero de 1949 en Juchipila, Zacatecas, México, decide hablar de amor a esta edad, no es un chisme cualquiera, es una bomba emocional. Y yo les pregunto algo: ¿de verdad conocemos a las personas que hemos visto en pantalla durante décadas? Quédense conmigo. Porque esta historia no es solo sobre un supuesto romance, es sobre identidad, sobre libertad, sobre el peso de vivir bajo la sombra de una leyenda. Y créanme, hay detalles que casi nadie recuerda. Florinda no empezó siendo doña Florinda. Antes de los vestidos ajustados y los ruleros, hubo una joven que luchaba por abrirse paso en la televisión mexicana de los años 70, cuando el medio no era nada fácil para una mujer con carácter fuerte. En 1971 entra al universo de Roberto Gómez Bolaños. En 1973, El Chavo del Ocho ya era un fenómeno continental. Y ahí, su vida cambió para siempre. Pero, ¿a qué precio? Porque una cosa es actuar en un set en Televisa, y otra, muy distinta, es vivir décadas siendo observada, criticada, comparada, señalada. Y ahora, a los 77 años, cuando muchos creían que su historia estaba escrita y cerrada, aparece este nuevo capítulo. ¿Será verdad? ¿Será una estrategia? ¿Será simplemente una mujer reclamando su derecho a amar sin etiquetas? No se vayan, porque lo que viene requiere contexto, y memoria, y un poquito de corazón. Antes de hablar del supuesto romance con María González, tenemos que entender quién es realmente Florinda Meza, porque si no conocemos su historia, cualquier titular suena escandaloso. Florinda nació en Juchipila, Zacatecas, en 1949, en un México muy distinto al de hoy. Un México conservador, tradicional, donde el papel de la mujer estaba bastante marcado. Y sin embargo, desde joven mostró carácter. No era la chica callada del salón, tenía opinión, tenía presencia, y eso, en los años 60, no siempre era bien recibido. Poco se habla de que estudió actuación y comenzó en pequeños papeles antes de que Roberto Gómez Bolaños la integrara a su equipo creativo. No solo actuaba, también escribía, también producía. Tenía cabeza para el negocio. Y eso es un detalle que casi nadie menciona cuando la reducen solo a la esposa de Chespirito, en 1973. Cuando El Chavo del Ocho se consolida como fenómeno internacional desde Televisa en Ciudad de México, Florinda ya no era solo doña Florinda. También interpretaba a la Chimoltrufia en Los Caquitos, un personaje totalmente opuesto, más libre, más caótico, casi rebelde. Y aquí les lanzo una pregunta. ¿No será que siempre hubo una Florinda más compleja detrás del personaje rígido que vimos en pantalla? Su relación con Roberto Gómez Bolaños comenzó en los años 70, aunque él estaba casado en ese momento. Eso generó polémica, mucha. Durante años fue señalada como la mujer que rompió un matrimonio. Y esa etiqueta la acompañó décadas. Se casaron oficialmente en 2004, en Ciudad de México, después de más de 25 años juntos. Una relación larga, intensa, llena de viajes, giras internacionales, éxitos y también críticas. Cuando Chespirito murió el 28 de noviembre de 2014 en Cancún, Florinda quedó en el centro de todas las miradas. Herencia, derechos, decisiones
opiniones familiares. Fue una etapa dura. ¿Y ahí? ¿Muchos notaron algo? Ella estaba sola frente al mundo. Imaginen eso por un segundo. Perder al compañero de tu vida después de casi 4 décadas. Y además tener que defender su legado. Si soy honesto, si fuera yo, probablemente también buscaría reconstruirme. Buscar una nueva forma de sentirme vivo. Entonces, cuando ahora aparece este nombre, María González, 50 años, médica reconocida y económicamente independiente, la pregunta no debería ser solo, ¿es verdad? La pregunta tal vez sea, ¿por qué nos sorprende tanto que una mujer de 77 años pueda volver a amar? Y espérenme, porque el origen del rumor tiene detalles que casi nadie está contando. Ahora sí, vamos al punto que tiene a todo el mundo hablando. El rumor empieza, como casi siempre hoy en día, no en una entrevista formal, no en un comunicado elegante, sino en redes sociales. Una fotografía filtrada en un evento privado en Ciudad de México a finales de 2025. Nada escandaloso. 2 mujeres conversando muy cerca. Una sonrisa cómplice. Una mano sostenida un segundo más de lo normal. Y ya saben cómo funciona Internet. Un segundo se convierte en teoría. Una teoría se convierte en tendencia. Y la tendencia en confesión. El nombre que empieza a circular es María González. 50 años. Médica especializada, según medios digitales, en medicina estética y con clínica propia en Polanco. Independiente, discreta, fuera del mundo del espectáculo. Y aquí viene lo interesante, porque lo que algunos llaman confesión, en realidad fue una frase dicha en una reunión privada, según asistentes al evento. Una frase que alguien grabó parcialmente y que después fue interpretada 1000 veces. Mi verdadero amor es quien me entiende ahora, habría dicho Florinda. Ahora, pausa. ¿Eso es una declaración pública o es una frase íntima sacada de contexto? Porque una cosa es reconocer que alguien te acompaña en un momento de tu vida. Y otra muy distinta es confesar una relación como lo están vendiendo algunos titulares. Pero claro, cuando se trata de Florinda Meza, la narrativa siempre viene cargada. Muchos recordaron inmediatamente su historia con Roberto Gómez Bolaños. ¿Cómo es posible? ¿Y Chespirito? ¿Todo fue mentira? Y yo me pregunto algo con ustedes. ¿El amor que vivimos en una etapa invalida lo que podamos sentir en otra? A los 77 años, después de perder a tu esposo hace más de una década, no es humano buscar compañía. Hay un detalle que casi nadie menciona. Desde 2015, Florinda redujo muchísimo sus apariciones públicas. Se volvió más selectiva, más reservada. Y según personas cercanas, en los últimos 2 años ha estado enfocada en su bienestar físico y emocional. Terapia, círculo pequeño, vida tranquila. Entonces aparece María. Según quienes las han visto juntas, se conocieron en un entorno médico. Nada glamoroso, nada mediático. Consultas, conversaciones largas, confianza. Y aquí es donde el drama se divide en 2 bandos. Unos dicen, es una traición a la memoria de Chespirito. Otros dicen, es una mujer libre viviendo su verdad. Y yo, sinceramente, creo que estamos proyectando mucho de nuestras propias creencias. Porque lo que realmente incomoda no es el rumor en sí. Lo que incomoda es la idea de que una mujer de 77 años pueda redefinir su historia. Y eso es más profundo de lo que parece. Vamos a hacer algo juntos. Retrocedamos unos años. Imaginen 1980. Estudio de Televisa en Ciudad de México. Luces calientes. Público riendo. El Chavo del Ocho, en su punto más alto. Florinda Meza firme, impecable, mirada fuerte, defendiendo a su hijo en la vecindad como si el mundo dependiera de eso. Esa imagen se nos quedó grabada. Pero fuera del set, la historia era otra. En los años 70 y 80, su relación con Roberto Gómez Bolaños no fue sencilla. Él ya tenía una familia formada cuando comenzaron su romance. La prensa mexicana no la trató con suavidad. Fue señalada, criticada, juzgada, y aún así se mantuvo.
En 2004 finalmente se casan oficialmente, después de décadas juntos, en una ceremonia discreta en Ciudad de México. No fue una boda espectacular llena de cámaras. Fue algo íntimo, casi simbólico. Y cuando él fallece el 28 de noviembre de 2014 en Cancún, la imagen que muchos recuerdan es la de Florinda fuerte, seria, contenida. Pero les hago una pregunta. Alguien le preguntó cómo vivió el duelo puertas adentro. Perder a tu pareja después de más de 30 años no es un capítulo que se cierra con una misa y un comunicado. Es un vacío largo, silencioso. Desde entonces, ella quedó como guardiana del legado. Derechos de imagen, autorizaciones, decisiones sobre reediciones, críticas constantes. La serie biográfica que no la dejó satisfecha. Opiniones divididas. Imaginen eso, pasar de actriz a defensora permanente de una memoria. Y aquí viene algo que casi nadie dice en voz alta. Cuando alguien vive tanto tiempo siendo la esposa de, a veces su identidad propia queda diluida. Entonces, si hoy, más de 10 años después de la muerte de Chespirito, Florinda encuentra compañía en alguien como María González, ¿es una ruptura con el pasado o es una evolución natural? Porque una cosa no borra la otra. El amor que vivió con Roberto Gómez Bolaños fue real. Las décadas juntos lo demuestran. Pero la vida no se congela en el momento del duelo. Y aquí quiero dejarles una frase que me quedó dando vueltas. No traiciona a quien vuelve a sentir, traiciona a quien deja de vivir. Fuerte, ¿no? Tal vez lo que estamos viendo no es un escándalo. Tal vez estamos presenciando el momento en que una mujer decide no quedarse atrapada en la nostalgia eterna. Y eso, para muchos, es más incómodo que cualquier titular. Les voy a hablar desde el corazón. Sin ruido, sin titulares, sin morbo. Cuando uno llega a cierta edad, y lo digo con respeto, porque muchos de ustedes que me ven ya han pasado por más de lo que yo imagino, el amor cambia. No es la adrenalina de los 20, no es la intensidad caótica de los 30. Es otra cosa, es compañía, es comprensión, es silencio compartido. Florinda tiene 77 años. Nació en 1949. Ha vivido éxito, polémica, aplausos, pérdidas y críticas constantes. Pasó décadas al lado de Roberto Gómez Bolaños. Construyeron algo enorme juntos, y eso nadie se lo puede quitar. Pero también pasó más de 10 años viuda. 10 años es mucho tiempo. Y aquí les pregunto algo con honestidad. ¿Cuánto tiempo debe una persona quedarse sola para que el mundo considere aceptable que vuelva a amar? Existe un reloj oficial para eso. Porque si María González, esta médica de 50 años que aparece ahora en la historia, realmente está siendo una presencia cercana, alguien que escucha, que acompaña, que cuida, ¿no es eso lo que todos buscamos en el fondo? Hay un detalle que me llamó la atención. Personas cercanas comentan que en los últimos tiempos Florinda ha mostrado una energía distinta, más tranquila, menos defensiva, más abierta, y eso no suele venir del escándalo. Suele venir de la paz interior. Si soy sincero, si fuera yo quien pasó media vida bajo juicio público, probablemente también querría, en mi última etapa, vivir sin pedir permiso. Y aquí es donde quiero ser muy claro con ustedes. Más allá de si el rumor es exacto o no, más allá de si la frase fue sacada de contexto, lo verdaderamente importante es esto. Florinda Mesa es un ser humano antes que un personaje. No es solo doña Florinda. No es solo la esposa de. No es solo un recuerdo de los años 70. Es una mujer que sigue respirando, que sigue sintiendo, que sigue evolucionando. Y a veces nos cuesta aceptar que las personas cambian, porque eso significa que el pasado ya no es estático. Pero la vida no es un museo, la vida se mueve. Y quizás, solo quizás, este supuesto capítulo con María no es un escándalo. Es simplemente la prueba de que nunca es tarde para volver a elegir cómo queremos vivir. ¿Ustedes qué opinan? ¿El amor tiene edad o solo tiene momento? Hay algo que quiero decir. Y tal vez no todos estén de acuerdo conmigo. Lo que realmente está causando ruido
No es si Florinda Meza está o no enamorada de María González. Lo que incomoda es otra cosa. Es la imagen que teníamos de ella, rompiéndose. Durante décadas la vimos como la mujer firme, casi rígida, protectora del orden en la vecindad. Después, como la compañera leal de Roberto Gómez Bolaños. Y ahora, la narrativa cambia. Y cuando la narrativa cambia, la gente se descoloca. Porque nos gusta pensar que las historias famosas ya están cerradas, que tienen principio, clímax y final definidos. 1973. Éxito masivo de El Chavo del Ocho. 2004. Boda formal con Chespirito. 2014. Despedida en Cancún. Fin del capítulo. Pero la vida real no funciona como una serie de televisión. Después de 2014, hubo años silenciosos. Y en esos años pasan cosas que no vemos. Duelos que no se transmiten en vivo. Noches largas, conversaciones internas, terapias, decisiones. Hay personas cercanas que dicen que Florinda pasó por una etapa de aislamiento fuerte después de la muerte de Chespirito. Y eso no es raro. Cuando alguien pierde al compañero de 3 décadas, la identidad se tambalea. Imaginen despertar un día y ya no ser nosotros, sino solo yo. Eso pesa. Entonces aparece alguien. No necesariamente como romance cinematográfico. A veces aparece primero como escucha, como presencia constante, como médico, como amiga. Y aquí quiero dejarles una pregunta que vale oro para la reflexión. ¿Qué es más escandaloso? ¿Amar en silencio o vivir sin sentir nada por miedo al qué dirán? Muchos titulares hablan de confesión, pero no hay una entrevista oficial confirmando nada de forma explícita. No hay rueda de prensa, no hay comunicado, hay interpretaciones. Y las interpretaciones suelen decir más del público que del protagonista. Además, pensemos en algo. México en 2026 no es el México de 1970. La conversación sobre identidad, orientación, libertad emocional es distinta, mucho más abierta. Es posible que Florinda simplemente esté viviendo una amistad profunda que otros etiquetan. Sí, es posible que realmente esté experimentando un amor diferente al que conoció antes. También. Pero lo verdaderamente interesante no es la etiqueta, es el mensaje que deja. A cualquier edad se puede reconstruir la propia historia. Y eso, para una figura que pasó décadas siendo definida por otros, es un acto fuerte. Muy fuerte. No todos tienen el valor de hacerlo. Quiero que hagamos un ejercicio. Cierren los ojos un segundo e imaginen a Florinda en 1975. Foro 8 de Televisa, público riendo. Ella marcando el ritmo con esa energía tan suya, perfecta en el timing, precisa en la pausa. Esa mujer dominaba el escenario. Ahora imaginen a Florinda en 2026, 77 años, en su casa, lejos del set, con una taza de té, conversando sin cámaras alrededor. ¿Ven la diferencia? Durante más de 40 años la conocimos como personaje público. Pero la Florinda privada, esa casi nadie la vio. Un detalle que pocos recuerdan. Además de actriz, ella fue pieza clave en la escritura de varios proyectos con Roberto Gómez Bolaños. Tenía visión creativa, opinaba, ajustaba guiones. No era una figura decorativa. Y sin embargo, la narrativa popular la redujo a la esposa polémica. Eso pesa. Imaginen vivir décadas siendo interpretada por otros. Que cada gesto tuyo sea analizado. Que cada decisión se convierta en juicio colectivo. Entonces, cuando ahora aparece esta historia con María González, quizá lo que vemos no es una ruptura, sino una liberación tardía. Y aquí lanzo otra pregunta que me parece importante. ¿Cuántas personas mayores conocemos que han callado partes de sí mismas por décadas? Porque no olvidemos algo. Florinda nació en 1949. Creció en una época donde hablar abiertamente de ciertas emociones no era opción. La sociedad mexicana era mucho más rígida. Tal vez, y digo tal vez, estamos viendo a una mujer que ya no quiere cargar con expectativas ajenas,
Desde 2014 hasta hoy han pasado más de 10 años. Una década es suficiente para que una persona cambie profundamente, para cuestionar su identidad, para preguntarse, ¿quién soy ahora sin el personaje, sin el matrimonio, sin la vecindad? Y eso no es traición, es evolución. Hay quienes dicen que este supuesto romance empaña el legado de Chespirito. Yo no lo veo así. El amor que compartieron fue real en su momento. Las décadas juntos no se borran por una nueva etapa. La vida no es un archivo congelado, es un proceso. Y quizá lo más honesto que podemos hacer como público es permitir que la mujer detrás del mito tenga derecho a escribir sus últimos capítulos como quiera. Porque al final del día, Florinda Meza no es solo un recuerdo de la televisión, es una persona viva. Y las personas vivas cambian. Hay algo que me parece curioso. En medio de todo este ruido, Florinda no ha salido a hacer un gran escándalo. No hay una gira de medios. No hay una entrevista explosiva en horario estelar. Hay silencio. Y el silencio también comunica. Porque cuando alguien realmente quiere montar un espectáculo, lo hace con luces, con frases calculadas, con portada incluida. Aquí no hemos visto eso. Lo que hemos visto son fragmentos, comentarios de terceros, interpretaciones amplificadas. Entonces yo me pregunto con ustedes, ¿qué pasaría si esta historia fuera simplemente una relación íntima, que nunca estuvo pensada para volverse pública? Recuerden algo, desde la muerte de Roberto Gómez Bolaños en 2014, Florinda ha sido extremadamente cuidadosa con su vida privada. Vive lejos del bullicio constante, selecciona apariciones, evita entrevistas innecesarias. Eso no suena a alguien que busque drama. Y aquí hay un detalle que casi nadie comenta. A los 77 años, el concepto de amor suele ser más espiritual que físico. Más conversación que espectáculo. Más compañía que exhibición. Si María González, esta médica de 50 años que supuestamente forma parte de su presente, realmente existe en su círculo cercano como algo más que una amiga, probablemente la relación esté construida sobre cuidado mutuo, no sobre titulares. ¿Y saben qué es lo interesante? Que el mundo se escandaliza más por la posibilidad de que una mujer mayor viva un amor diferente, que por décadas de juicios públicos que ella soportó en silencio. Eso dice mucho de nosotros como sociedad, porque aceptamos el romance clandestino de los años 70. Aceptamos el matrimonio en 2004. Aceptamos la viudez en 2014. Pero cuando la historia no encaja en la narrativa clásica, entonces nos incomoda. Y aquí quiero dejar otra reflexión. ¿Será que nos cuesta aceptar que las personas famosas también tienen derecho a reinventarse sin pedir permiso? Tal vez el verdadero drama no es el supuesto amor con María. Tal vez el drama es que estamos viendo a Florinda Meza fuera del guión que nosotros mismos le escribimos durante 50 años. Y cuando alguien rompe el guión, el público siempre se queda en silencio unos segundos. Esos segundos son los que estamos viviendo ahora. Quiero cerrar esta parte de la conversación, sin conclusiones definitivas todavía, con algo más íntimo, más humano. Porque al final, detrás de los nombres, de las fechas, de los titulares, hay una mujer de 77 años que ha vivido más de lo que muchos imaginamos. Florinda Meza no es solo la actriz nacida en 1949 en Juchipila, Zacatecas. No es solo la compañera de Roberto Gómez Bolaños desde los años 70 hasta su despedida en 2014 en Cancún. No es solo la figura pública que defendió un legado frente a críticas. Es una persona que ha amado, ha perdido, ha resistido y sigue aquí. Y si hoy existe María González en su vida, sea como amiga profunda, compañera emocional o algo más, quizás no se trate de confesar nada. Quizás se trate simplemente de vivir. Les lanzo una pregunta directa. Cuando lleguemos a esa etapa donde ya no tenemos nada que demostrarle al mundo, ¿vamos a elegir lo que nos da paz o lo que evita críticas? Porque a cierta edad, el amor ya no es espectáculo. No necesita aprobación pública. No necesita etiquetas perfectas. Es más sencillo, más honesto,
más callado, y tal vez por eso duele tanto verlo desde afuera. Durante décadas vimos a Florinda como parte de una dupla inseparable, y eso fue real. Pero la vida no termina cuando una historia termina. Hay algo que aprendí después de 8 años contando historias en este canal. Las personas que más critican los cambios ajenos suelen ser las que más miedo tienen de cambiar ellas mismas. Fuerte, ¿no? Si Florinda decidió abrir una nueva puerta emocional a los 77 años, eso no borra su pasado, lo amplía, porque nadie es una sola etapa, y quizá, solo quizá, estamos presenciando el momento en que una mujer deja de vivir como símbolo, para vivir simplemente como Florinda, y eso, en silencio, es mucho más poderoso que cualquier escándalo. Parte 10. Lo que esta historia nos obliga a mirar en nosotros mismos. Déjenme llevar esto un poco más allá, porque ya no estamos hablando solo de Florinda Meza, estamos hablando de nosotros. ¿Por qué nos impacta tanto que una mujer nacida en 1949, criada en un México tradicional, que vivió décadas bajo la sombra pública de un gigante como Roberto Gómez Bolaños, pueda hoy, en 2026, estar escribiendo un capítulo distinto? Tal vez porque rompe una ilusión cómoda. Durante años la vimos como guardiana del legado, firme, protectora, a veces incluso dura en entrevistas. Muchos la percibieron como estricta, otros como incomprendida, pero siempre ligada al pasado. Y ahora la conversación cambia. Hay algo simbólico en que esta posible historia surja más de 10 años después de la muerte de Chespirito. No fue inmediato, no fue precipitado, no fue impulsivo. Pasó tiempo, mucho tiempo. 10 años es una eternidad emocional. Yo me pongo a pensar, si yo hubiera perdido a la persona con la que compartí más de 30 años, probablemente necesitaría años para volver a sentir estabilidad. No semanas, no meses. Años. Entonces aparece María González en escena. Una mujer 27 años menor, médica, profesional, con vida propia. Y eso también rompe otro molde. No es alguien del espectáculo buscando fama. Es alguien fuera de ese mundo. ¿No les parece curioso? Porque si fuera un escándalo fabricado, probablemente estaría lleno de cámaras, declaraciones y contratos. Pero aquí lo que hay son miradas captadas, frases interpretadas y un silencio muy digno. Y eso me lleva a otra reflexión. A veces el amor más auténtico es el que no necesita explicarse públicamente. Florinda ha pasado décadas siendo explicada por otros, etiquetada, opinada, defendida o atacada. Quizá esta vez decidió no dar explicaciones. Y eso, para alguien acostumbrado a la exposición, es una forma de poder. Hay quienes dicen que esta historia reescribe su legado. Yo creo que lo humaniza, porque detrás de la actriz icónica, detrás de la polémica, detrás de la viudez, hay una mujer que aún está viva. Y estar vivo significa seguir sintiendo, seguir cambiando, seguir buscando paz. Les dejo algo que me ronda la cabeza desde que empecé a investigar todo esto. Tal vez el verdadero escándalo no es que Florinda ame a los 77 años. El verdadero escándalo sería que dejara de hacerlo solo para que el público esté cómodo. Hay algo que quiero pedirles desde el corazón. Más allá del ruido, más allá del titular llamativo, más allá de lo que cada quien crea o no crea, miremos a Florinda Meza con humanidad. Estamos hablando de una mujer de 77 años que ha vivido amor, éxito, pérdidas y juicios públicos durante más de 5 décadas. No es un personaje plano, no es un meme, no es un titular. Es un ser humano. A veces olvidamos que las figuras públicas sienten igual que nosotros. Les duele igual, aman igual, se equivocan igual. Y también tienen derecho a rehacer su vida. Antes de criticar, pregúntense algo. Si fuera su madre, su tía, su hermana, ¿la juzgarían o la abrazarían? La vida no es una línea recta. Cambiamos, evolucionamos, y el amor no tiene fecha de caducidad. Ese es el aprendizaje más grande de esta historia. Nunca es tarde para elegir la paz, nunca es tarde para volver a sentir. Nunca es tarde para vivir con autenticidad.
Si este video les hizo reflexionar aunque sea un poquito, déjenme un like, compartan para que más personas vean el lado humano de la historia y suscríbanse al canal. Aquí no venimos a destruir ídolos, venimos a entender personas. Los leo en los comentarios, pero con respeto, siempre con respeto.